Mi casero me dijo que un poco de moho no mataba a nadie y que le diera una mano de pintura. Ahora, por orden de un juez, vivo gratis en su piso mientras su imperio inmobiliario se desmorona. Esta es la historia de cómo convertí mi apartamento tóxico en una prueba judicial que lo arruinó. El apartamento de Ana en el barrio de Gracia, en Barcelona, era su pequeño santuario. Un piso antiguo, con los techos altos y los suelos de mosaico hidráulico tan característicos de la zona, lleno de luz y del bullicio encantador de las plazas cercanas. Para Ana, una diseñadora gráfica freelance, era el espacio perfecto para vivir y trabajar. Un rincón del mundo que sentía verdaderamente suyo, a pesar de que el contrato de alquiler llevara la firma de Ricardo Sotogrande, un propietario con varios edificios en la ciudad y una reputación de ser tan escurridizo como eficiente a la hora de cobrar la renta. El problema empezó como una pequeña sombra en una esquina del baño, una mancha de humedad oscura que Ana atribuyó a la condensación del invierno. Pero la sombra creció, se extendió por la pared como una enredadera negra, trayendo consigo un olor persistente a tierra mojada y a podredumbre que impregnaba las toallas y se le pegaba en el pelo. Pronto, el moho emprendió su conquista. Pequeñas colonias de puntos negros aparecieron en la pared de su dormitorio, justo detrás de la cama. Ana empezó a despertarse con una tos seca y persistente, una opresión en el pecho y un dolor de cabeza que ninguna aspirina conseguía aliviar. Al principio intentó ser razonable. Envió un correo electrónico a la agencia que gestionaba la propiedad, adjuntando fotos detalladas. La respuesta fue un silencio de 2 semanas. Volvió a escribir, esta vez con un tono más urgente. Finalmente, Ricardo Sotogrande le respondió directamente con un mensaje de WhatsApp corto y displicente. «Eso no es nada, chica. Ventila más. Compra una buena pintura anti-moho y como nuevo». La condescendencia de su mensaje enfureció a Ana. No era su responsabilidad hacer una reparación estructural. La ley de arrendamientos urbanos era clara. El propietario estaba obligado a garantizar las condiciones de habitabilidad de la vivienda. Ana insistió. Envió más fotos, mostrando cómo las manchas se habían multiplicado. Le explicó sus problemas de salud, la tos que no se iba, la fatiga constante. La respuesta de Sotogrande fue aún más irritante. «Nunca nadie se ha quejado. Quizás es que eres demasiado sensible. Si no te gusta, la puerta es ancha». Para él, Ana no era una persona con un problema. Era una molestia, un número en su cartera de propiedades, fácilmente reemplazable en un mercado de alquiler tan voraz como el de Barcelona. La gota que colmó el vaso fue una visita al médico. El diagnóstico: principios de bronquitis, probablemente agravada por una exposición prolongada a esporas de moho. El tratamiento era caro y el médico fue tajante. O soluciona el problema de raíz, o debería plantearse buscar otro sitio donde vivir. Esa noche, Ana se sentó en el suelo de su salón, con la receta médica en una mano y el contrato de alquiler en la otra. Podía hacer lo que Sotogrande quería: rendirse, buscar otro piso, gastar una fortuna en una mudanza y perder su fianza en el proceso. Podía aceptar la derrota, o podía luchar. Miró las paredes de su casa, su santuario ahora contaminado, y sintió cómo la frustración y el miedo se transformaban en una rabia fría y decidida. Sotogrande había cometido un error. No había subestimado el problema del moho. Había subestimado a Ana. Si él no iba a seguir la ley, ella se la aprendería de memoria y la usaría para derribarlo. Su apartamento ya no era solo su hogar. Se había convertido en la escena de un crimen, y ella iba a ser la fiscal del caso. La decisión de Ana de luchar en lugar de huir la transformó. La diseñadora gráfica, acostumbrada a resolver problemas con paletas de colores y tipografías, se convirtió en una investigadora tenaz. Su portátil se llenó de pestañas abiertas. La ley de arrendamientos urbanos, LAU,
foros de inquilinos, artículos sobre los efectos del moho tóxico en la salud, sentencias judiciales de casos similares. Aprendió la diferencia entre una notificación simple y un burofax, la importancia de un informe pericial y el poder de una demanda colectiva. Cada artículo que leía, cada historia de otro inquilino abusado que encontraba, alimentaba su determinación. El primer paso era formalizar sus quejas de una manera que tuviera peso legal. Gastó 30 euros en enviar un burofax a Ricardo Sotogrande, un documento con acuse de recibo y certificación de texto que detallaba, con una precisión casi notarial, los problemas de humedad, el diagnóstico médico y la exigencia de una reparación inmediata en un plazo de 30 días, tal y como estipulaba la ley. Era su primer movimiento en el tablero de ajedrez legal. Como esperaba, Sotogrande ignoró el burofax. Pero ese silencio era, en sí mismo, una prueba. Ana sabía que no podía ganar esta guerra sola. Necesitaba aliados. Buscando en Internet, encontró el Sindicat d'Inquilines, el sindicato de inquilinos de su barrio. Con un nudo en el estómago, fue a una de sus asambleas semanales en un centro cívico. Allí, en una sala llena de gente con problemas similares, contó su historia. Por primera vez en meses, no se sintió sola. Vio cabezas asintiendo. Escuchó murmullos de indignación solidaria. Al final de la reunión, una mujer joven con una mirada inteligente y enérgica se le acercó. «Me llamo Elena Martín», se presentó. «Soy abogada y colaboro con el sindicato Pro Bono. He llevado varios casos contra Sotogrande. Es un tiburón, pero no es invencible. Si estás dispuesta a llegar hasta el final, me encantaría ayudarte». Encontrar a Elena fue como encontrar un arma en medio de una batalla. Era la pieza que le faltaba. Elena trazó un plan de acción claro y metódico. «Necesitamos pruebas irrefutables», le dijo. «Tu testimonio es importante, pero un informe pericial es demoledor». Juntas, contrataron a un arquitecto técnico y perito ambiental. El hombre, armado con medidores de humedad y aparatos para tomar muestras de aire, pasó una mañana entera en el piso de Ana. Su veredicto, plasmado en un informe de 30 páginas, lleno de gráficos y términos técnicos, era una bomba. El apartamento presentaba niveles de humedad estructural por encima del 70% y una concentración de esporas de Aspergillus y Stachybotrys, el temido moho negro, muy superior a los límites considerados seguros para la salud humana. El informe concluía que la vivienda no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad. Era su prueba reina. Armada con esta nueva confianza, Ana dio el siguiente paso. Empezó a hablar con sus vecinos. Con la excusa de pedir un poco de azúcar o de recoger un paquete, sacaba el tema de la conservación del edificio. Al principio, la gente se mostraba reacia. El miedo al casero, a una subida del alquiler o a un desahucio, era un muro difícil de derribar. Pero la paciencia de Ana y la evidencia de sus propios problemas empezaron a abrir grietas en ese muro. Descubrió que la señora Carmen, del segundo, llevaba 2 años con una gotera en el techo del salón que la agencia reparaba con un poco de masilla cada 6 meses. Que la joven pareja del ático sufría constantes cortocircuitos porque la instalación eléctrica era de la época de la posguerra. Que todos habían recibido el mismo trato displicente y las mismas excusas baratas de Sotogrande. Ana les mostró el informe del perito. Les habló de Elena, de la posibilidad de unirse, de la fuerza que tendrían si actuaban como un bloque. Organizó una reunión clandestina en su salón, con el olor a humedad como un testigo mudo de su lucha. Esa noche, 5 vecinos, inicialmente extraños unidos por la frustración, decidieron unirse a ella. Formaron una plataforma de afectados. Ya no era la lucha de Ana contra su casero, era la lucha de un edificio entero contra un sistema de negligencia.
El burofax había sido el primer disparo de advertencia. El informe pericial era la artillería. Y la demanda colectiva que Elena estaba a punto de interponer sería la invasión total. La interposición de la demanda colectiva fue como encender una bengala en la noche. Lo que antes eran quejas individuales y silenciosas se convirtió en un único grito organizado y legalmente articulado. Ricardo Sotogrande, acostumbrado a lidiar con inquilinos aislados y fácilmente intimidables, se encontró de repente frente a un enemigo que no esperaba, una comunidad organizada y respaldada por una abogada tenaz. Su primera reacción fue la de siempre, el ataque. A través de su caro bufete de abogados, intentó desacreditar la demanda, acusando a los inquilinos de oportunistas que buscaban una forma de no pagar el alquiler y a Ana, la cabecilla, de ser una inquiocupa con conocimientos legales. Pero la estrategia se estrelló contra el muro de pruebas que Ana y Elena habían construido. El informe pericial era irrefutable. Los historiales de correos electrónicos y los burofax ignorados demostraban una negligencia continuada. Elena, sabiendo que la presión pública era un arma tan poderosa como la ley, dio el siguiente paso. Filtró el informe del perito y un resumen anónimo de la situación a un conocido periódico digital de Barcelona, uno famoso por su periodismo de investigación social. El titular, publicado una semana después, fue incendiario. Los edificios tóxicos de Sotogrande, inquilinos de Gracia, denuncian años de abandono y enfermedades. El artículo, que incluía fotos de las paredes de Ana cubiertas de moho y testimonios anónimos de los vecinos, se hizo viral. La historia tenía todos los ingredientes para la indignación pública. Un propietario rico y sin escrúpulos, familias trabajadoras viviendo en condiciones insalubres y la lucha de una joven por su derecho a un hogar digno. La reputación de Ricardo Sotogrande, cuidadosamente construida a lo largo de los años, empezó a implosionar. El artículo abrió la veda. Periodistas de otras cadenas de televisión y radio empezaron a investigar. Y lo más importante, inquilinos y exinquilinos de otros edificios, propiedad de Sotogrande, se sintieron con la fuerza para hablar. Empezaron a llover historias idénticas. Humedades estructurales ignoradas en el Eixample, instalaciones eléctricas peligrosas en el Raval, plagas de termitas en Sarriá. El patrón de negligencia sistemática quedó al descubierto. Sotogrande ya no era solo un casero con un par de inquilinos descontentos. Era el rostro de la especulación inmobiliaria y el abuso. El Ayuntamiento de Barcelona, presionado por la opinión pública, anunció una inspección de oficio de todas sus propiedades, lo que añadió una nueva y costosa pesadilla administrativa a sus problemas legales. El día del juicio, la sala estaba llena de periodistas. Sotogrande tuvo que entrar por una puerta lateral para evitar las cámaras. Se le veía demacrado, su arrogancia habitual reemplazada por una tensión mal disimulada. Su abogado intentó argumentar que los daños eran menores y responsabilidad de los inquilinos, pero la juez, una mujer experimentada y poco impresionable, no le dejó mucho margen. El testimonio del perito ambiental fue demoledor. Las declaraciones de los vecinos, incluida la de la señora Carmen, que rompió a llorar al describir su miedo a que el techo se le cayera encima, fueron conmovedoras. El testimonio de Ana fue el golpe final. Habló con una calma y una claridad que impresionaron a toda la sala. No gritó ni se lamentó. Simplemente expuso los hechos, presentó las fotos, los correos, los informes médicos, el burofax ignorado. Contó cómo su hogar se había convertido en un lugar que la enfermaba y cómo el hombre sentado a pocos metros de ella la había tratado con un desprecio absoluto. Yo solo pedía lo que era justo y lo que la ley obliga, concluyó. Un hogar seguro,
un derecho básico que el señor Sotogrande considera un privilegio por el que no vale la pena preocuparse. La sentencia, dictada 2 semanas después, fue una victoria total y aplastante. La juez condenó a la empresa de Sotogrande a pagar una indemnización sustancial a cada uno de los demandantes por daños y perjuicios, incluyendo los gastos médicos de Ana y el estrés emocional sufrido. Además, le impuso una multa considerable por poner en riesgo la salud de sus inquilinos. Y lo más importante, le ordenó realizar todas las reparaciones estructurales necesarias en un plazo máximo de 6 meses, y añadió una cláusula que sellaría el destino de Sotogrande, hasta que un perito judicial independiente certificara que todas y cada una de las viviendas cumplían con las condiciones óptimas de habitabilidad. Los inquilinos afectados quedaban exentos del pago del alquiler. Ana y sus vecinos salieron del juzgado y se abrazaron, una piña de gente corriente que, unida, había conseguido derrotar a un gigante. La justicia había hablado, y lo que Ana no sabía era que esa sentencia era solo el principio del fin para Ricardo Sotogrande. La victoria judicial fue el primer dominó en caer. Para Ricardo Sotogrande, la sentencia no fue solo un revés, fue el principio de un colapso financiero en cascada. Las indemnizaciones a los inquilinos de Gracia eran solo la punta del iceberg. Animados por el precedente, inquilinos de sus otros edificios comenzaron a organizarse y a presentar sus propias demandas. Las inspecciones del ayuntamiento revelaron un catálogo de irregularidades urbanísticas y violaciones del Código Técnico de la Edificación, acarreando multas que ascendían a cientos de miles de euros. Los bancos, alarmados por la publicidad negativa y el repentino riesgo de sus inversiones, empezaron a reevaluar sus líneas de crédito. El imperio de Sotogrande, construido sobre la base de un mantenimiento mínimo y una rentabilidad máxima, se reveló como un castillo de naipes. Sin el flujo constante de los alquileres de sus propiedades más problemáticas y con un torrente de gastos legales y sanciones, su empresa entró en una espiral de iliquidez. 6 meses después de la sentencia, la inmobiliaria de Ricardo Sotogrande se declaró en quiebra. Para Ana, la vida entró en una extraña normalidad. Protegida por la decisión judicial, dejó de pagar el alquiler. Cada 1 de mes, en lugar de hacer una transferencia, sentía una punzada de tranquila satisfacción. Vivía en un limbo legal. Era una inquilina con todos los derechos, pero sin la obligación de pagar. Las reparaciones estructurales que la juez había ordenado, por supuesto, nunca llegaron. La empresa en quiebra no tenía fondos para acometer una obra de esa envergadura. El edificio fue puesto bajo administración concursal, un proceso burocrático lento y complejo. Ana seguía viviendo entre cajas de mudanza que nunca había llegado a deshacer del todo, un recordatorio de que en cualquier momento pudo haber huido. Pero ahora, esas cajas simbolizaban su resistencia. La dinámica en el edificio cambió por completo. La victoria compartida había forjado un vínculo inesperado entre los vecinos. La desconfianza y el miedo habían sido reemplazados por un sentido de comunidad. Organizaban reuniones en el rellano. Para decidir sobre la limpieza de la escalera, crearon un fondo común para pequeñas reparaciones y se cuidaban unos a otros. La señora Carmen le llevaba a Ana un plato de su potaje los domingos. La pareja del ático la ayudaba a subir la compra. Se habían convertido de facto en los guardianes de su propio hogar. Con el dinero de la indemnización, Ana tomó una decisión. No iba a esperar a que una administración concursal o un futuro comprador decidiera su destino. Contrató a una empresa especializada en descontaminación para que erradicara hasta la última espora de moho de su apartamento. Fue un proceso costoso e invasivo, pero cuando los operarios terminaron, el aire de su casa se sintió limpio y ligero por primera vez en años.
Su tos desapareció, su energía volvió. Poco a poco empezó a deshacer las cajas. Colgó cuadros en las paredes recién pintadas, compró plantas nuevas y llenó el espacio con los colores y las texturas que amaba. Estaba transformando un lugar tóxico, el escenario de su peor pesadilla, en un verdadero hogar, reclamándolo centímetro a centímetro. Un año después de la sentencia, el edificio fue finalmente vendido en una subasta judicial a un fondo de inversión. Los nuevos propietarios enviaron una carta a los inquilinos anunciando su intención de realizar una rehabilitación completa. Les ofrecían una compensación para que se marcharan o la posibilidad de volver con un alquiler actualizado tras las obras. Muchos vecinos, ya mayores o con otros planes, aceptaron la oferta y se fueron. Ana, sin embargo, decidió quedarse. Se reunió con los nuevos propietarios, les mostró la sentencia judicial que la protegía y negoció un nuevo contrato. Su victoria no era solo sobre un casero negligente. Había sido una victoria sobre un sistema que se aprovecha del miedo y del silencio. Se había enfrentado a él y había ganado. Mientras miraba por su ventana a las bulliciosas calles de Gracia, se dio cuenta de que su triunfo más profundo no fue ver a Sotogrande arruinado. Fue descubrir su propia fuerza, forjar una comunidad y, sobre todo, conquistar el derecho a respirar tranquila en su propia casa. Quedarse no era un acto de venganza, era la afirmación final de su victoria. Había convertido un veneno en su medicina y un piso tóxico en su fortaleza. Y ese, se dio cuenta, era el tipo de final feliz que ninguna cantidad de dinero podía comprar.